Shalom, mis amados. Ya estamos casi a vísperas de que se inicie nuestra festividad, la festividad que el Eterno nos dio, que es Yom Teruah, el día de la aclamación al son del shofar. Un día de alegría, un día de mucha expectación, de mucho arrepentimiento y del cual hemos documentado durante estos días en el canal de YouTube, por Instagram. Espero que los videos y audios que están subidos sean de su provecho. Si no los han escuchado, los invito a que los escuchen. Es importante para saber qué estamos celebrando. Pero el día de hoy quiero presentarles una historia muy hermosa que sucedió en aquella época de la Inquisición, en el año 1492 y unos años después. Y es la historia se titula El increíble shofar de don Fernando Aguilar. Entonces, para respetar el texto, quiero hacer claridad en algunos puntos. Primero, Yom Teruah es como se llama la fiesta originalmente y que con el tiempo se conoce como Rosh Hashanah o Año Nuevo Judío. Entonces, cuando cite aquí el texto de Rosh Hashanah, sabemos que nos estamos refiriendo al día del toque de las trompetas, día de aclamación al son del shofar. Este es un shofar. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio para que sea bien didáctica esta clase o esta historia. Y Yom Kippur es la fiesta que sigue 10 días después que la tendremos y es el día del perdón nacional en el cual se ayuna. Estos dos elementos son importantes para que entendamos la historia, aquellas personas que no están familiarizadas con estos términos. Ahora sí, voy a proceder a contar la historia y espero que sea de su agrado. Una comunidad de judíos desafió la Inquisición española para escuchar el shofar. El 2 de agosto de 1492, un joven navegante llamado Cristóbal Colón partió de España. Cuando su barco zarpó desde el puerto de Sevilla, notó algo curioso. Miles de hombres, mujeres y niños entraban con desesperación en barcos y embarcaciones. Ese era el último día que tenían los judíos para abandonar el reino español. El rey Fernando y la reina Isabel acababan de conquistar toda España y buscaban hacer que todo su reino fuera exclusivamente cristiano. Ningún judío tenía permitido quedarse. Desesperados, miles huyeron llevándose solo las posiciones que podían cargar consigo. En pocos días, toda la comunidad judía de España, que había florecido durante siglos, ya no existía. Las sinagogas fueron clausuradas, las escuelas fueron cerradas y las casas abandonadas por los judíos que huían fueron ocupadas por sus vecinos judíos, no judíos. En las semanas y meses posteriores a la expulsión de los judíos de España, la vida judía parecía completamente muerta. Sin embargo, no todos los judíos de España huyeron cuando se pronunció el fatídico edicto. Era posible permanecer en España, pero las condiciones para hacerlo eran terribles. Todo judío que deseara quedarse en su lugar debía adoptar públicamente el cristianismo y renunciar a toda práctica judía. Muchos judíos vivieron vidas que aparentaban ser cristianos en público, pero se aferraban a la observancia judía en secreto. Los viernes por la noche, estos judíos secretos cerraban sus ventanas para que los vecinos no los vieran encender sus velas de Shabbat. Las amas de casa judías horneaban sus jalot a escondidas, los maridos susurraban las palabras del Kiddush de Shabbat. Esos judíos clandestinos sabían que si un vecino escuchaba sus plegarias susurradas o si un transeúnte los veía disfrutando de una comida festiva, corrían peligro de muerte. La Inquisición española había comenzado hacía unos años, cuando hubo reportes de que se estaba efectuando un seder de Pesaj secreto entre los judíos clandestinos. Cualquier judío de quien se sospechara que estaba aferrado a su religión era torturado hasta confesar y luego era quemado en la estaca. Miles de judíos españoles ya habían muerto en ejecuciones públicas de este tipo. El enjuiciamiento público de judíos se volvió tan frecuente que incluso tenían un nombre propio, auto de fe. Y atender estos frecuentes espectáculos se volvió un popular pasatiempo nacional. A pesar de que aparentaban haber adoptado el cristianismo, los españoles nunca confiaron en los judíos secretos de España.
Los vecinos y los sacerdotes sabían que continuaban practicando el judaísmo y siempre estaban atentos ante cualquier señal de un ritual judío. Los españoles llamaban a estos judíos marranos, un término denigrante, sinónimo de cerdo, y muchos españoles buscaban ansiosamente cualquier pequeño indicio de práctica judía para poder entregarlos a las autoridades. El director de Barcelona. Sin embargo, en la ciudad de Barcelona, un gran grupo de judíos secretos se aferró a sus ancestrales tradiciones. No tenemos claridad de cuántos judíos de Barcelona continuaron practicando su religión. Pero sí sabemos a partir de la siguiente historia que fue pasada de generación en generación y que fue una cantidad considerable. Don Fernando Aguilar era un prominente judío de Barcelona, director de la prestigiosa Orquesta Real de esa ciudad. Era una persona distinguida y disfrutaba de mucha riqueza y prestigio. Cuando llegó el edicto que lo desterraba a él y a sus correligionarios de España, don Fernando Aguilar decidió quedarse. Adoptó públicamente el cristianismo, pero, al mismo tiempo, tomó una peligrosa decisión. En privado, al igual que muchos otros judíos españoles, don Fernando nunca renunciaría a su fe, a pesar de que eso implicaba que podía ser arrestado en cualquier momento. Don Fernando continuó viviendo como un judío. Al volver a casa cada noche, besaba una mezuzá que ocultaba bajo las tablas de su piso. Se preocupaba de comer solo comida kosher y de respetar las festividades judías. Con el pasar de los años, la práctica del judaísmo se hizo cada vez más difícil. Sin embargo, don Fernando Aguilar, al igual que el resto de los judíos de Barcelona, hacía todo lo que podía. Ya no quedaba ninguna sinagoga en su ciudad, pero grupos de judíos se reunían en privado, arriesgando sus vidas para murmurar las plegarias. España ya no tenía escuelas judías, pero las familias hacían lo mejor que podían para brindarles a sus hijos una educación judía. Año tras año, cada vez con mayor dificultad, la comunidad judía secreta continuó existiendo, aferrándose a la mayor cantidad de misbot o mandamientos que les fuera posible. Algunos rituales, sin embargo, eran casi imposibles de respetar. Uno de ellos era oír el shofar. En cada Rosh Hashanah y Yom Kippur, los judíos secretos de Barcelona y de otros lugares se reunían para rezar. En Rosh Hashanah compartían una comida festiva clandestina y en Yom Kippur se ocupaban de sus negocios en público sin dejar que nadie supiera que estaban ayunando. Pero soplar fuerte el shofar, y ni hablar de los 100 sonidos prescritos para cada día de Rosh Hashanah, era algo imposible. Hacerlo hubiera llevado a un arresto inmediato seguido de tortura y muerte. La Sinfonía del Shofar. 5 largos años después de la expulsión de los judíos de España, después de practicar su religión en secreto y de vivir una doble vida, don Fernando Aguilar vio una oportunidad. En 1497 hizo un anuncio público. El domingo 5 de septiembre lideraría personalmente a la Orquesta Real de Barcelona en el estreno de un concierto compuesto por él. La pieza que había escrito era diferente a todo lo que había oído en España en el pasado. Era, declaró él, un homenaje a los pueblos nativos y sus culturas. Todo instrumento que había sido inventado en el mundo, sin importar dónde, estaría representado. En la noche del concierto, la sala de la orquesta se llenó. Algunas personas en la audiencia notaron que don Fernando Aguilar no estaba usando la cruz de oro que solía vestir. Pero había tanta excitación debido a esta inusual obra que nadie le prestó mucha atención. Muchos de los que asistieron eran marranos, pero el hecho de que tantos de estas personas hubieran ido al concierto aparentemente no hizo sospechar a nadie. Cuando se abrieron las cortinas, el concierto comenzó de acuerdo a lo planeado. La música de don Fernando Aguilar era interesante, fiel a su palabra. La audiencia oyó una gran variedad de instrumentos. Hubo campanas y cuernos, instrumento de cuerda y una serie de tambores. Luego, en medio del concierto, un músico de la orquesta que se rumoreaba que era un judío secreto apareció en escena. Tenía en su mano un inusual instrumento, el cuerno de un carnero. El músico lo puso en sus labios y comenzó a tocar. Tocó Tequía.
Luego tocó Shevarim. Y finalmente tocó Trúa. Y así completó los 100 sonidos. Cada nota del servicio del shofar de Rosh Hashanah se escuchó en toda la sala, 100 notas en total. La mayoría de los presentes consideraron que estaban ante una virtuosa ejecución de un inusual instrumento. Pero para los judíos secretos de la audiencia, la música de don Fernando Aguilar les dio la primera oportunidad en años de cumplir la mitzvah de oír el shofar. El 5 de septiembre de 1497 fue el primero de Tishri del año 5258, la noche de Rosh Hashanah. Poco se sabe del destino de don Fernando Aguilar. Algunos dicen que fue arrestado poco después del concierto y que fue ejecutado en secreto, para que la noticia de su hazaña no se hiciera pública. Otros dicen que vivió hasta la vejez y que siempre continuó llevando una vida judía. Lo único que sí se sabe de él es su increíble hazaña en esta festividad, hace más de 500 años, cuando por una noche permitió que toda una comunidad judía secreta cumpliera con el mandamiento de oír el shofar. Esta fuente principal es del Rab Eliah Kitov, del artículo Nosotros en el Tiempo y el artículo del Rab Stewart Weiss del Jerusalem Post. Nota, no existe ninguna documentación escrita de este evento. El nombre de don Fernando Aguilar y la leyenda de sus acciones de septiembre de 1497 se transmitieron verbalmente por siglos. Si bien nos es imposible verificar los detalles de estos eventos, generaciones de judíos han sostenido que este increíble concierto de Rosh Hashanah realmente existió. Una pequeña reflexión. En este momento, todos tenemos la libertad de escuchar el sonido del shofar y rogamos al Eterno, nuestro Padre Celestial, que nos lo permita continuar haciendo hasta que regrese nuestro Rebe y Santo Maestro, el Mashiach de Israel. Que el Eterno les guarde y que tengan una muy hermosa festividad. Los quiero mucho. Shalom.